vamos a meternos en el último café de la mañana. ¿Puede ser? ¿Te parece? Así es, el último café. Vamos a meternos. Con especialistas que nos van a ayudar a entender lo que se ha conocido en estas últimas horas, el acuerdo al que ha llegado el gobierno con Wall Street. Exactamente, un punto muy importante y muy esperado. Está con nosotros Pablo Pero, economista de Tucumán, y Francisco Barbieris Bosch, economista y docente de la Universidad de Mar del Plata. ¿Cómo les va? Muchas gracias por recibir otra vez la invitación en este último café. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, tuvimos que esperar hasta la madrugada, parecía que no se iba a dar, parecía que iba a pasar alguna prórroga más, que íbamos a meter al FMI en cuestión de negociación, pero finalmente, Francisco, llegó la confirmación de este acuerdo. Sí, la verdad que no sé si sorpresivo, pero mucha gente no esperaba un acuerdo, por lo menos por ahora, por esta cuestión de que, bueno, las negociaciones son así, son largas y difíciles, pero se venían acercando desde hace unos meses ya, desde que empezó la negociación, se venían acercando las pretensiones por un lado del gobierno y por otro lado de los bonistas. La diferencia, como se decía hace poco, la última diferencia no era tan grande, si bien eran unos 2.000 millones de dólares, que no es menor, pero como había voluntad de negociación de las dos partes, porque a las dos partes les convenía acordar, bueno, era esperable que en algún momento se llegara a un acuerdo. Quizás, es una buena noticia que ya se esté resolviendo y que no haya que esperar más tiempo en esta situación de pandemia y demás, que si no alimentaba más la incertidumbre y un poco la recesión económica o el parate económico. Bueno, nos sumamos a Pablo también. Pablo, cuando uno lee los puntos de este acuerdo, es todo tan técnico que uno que no está muy metido en el tema económico... Nosotros no entendemos nada. No entendemos nada. ¿Nos podés explicar de una manera más simple en qué consiste este acuerdo que llegó el gobierno con los bonistas? Bueno, sí, resumiendo, el último paso fue de que básicamente el gobierno se comprometió a adelantar un poco los pagos que había propuesto en la oferta anterior. De esa forma, si en vez de empezar a cobrar algunos bonos en 2025, empezás a cobrarlos en 2023, por ejemplo, o 2022, el valor de tu activo vale más. Entonces eso hizo que aumente el valor de la propuesta del gobierno. Es el mismo título, si se quiere, y el mismo cupón de intereses. Cada tantos meses pagan lo mismo, pero van a empezar a pagar antes. Eso hace que la propuesta valga más, y se da en un marco donde, como habíamos hablado hace ya algunas semanas, los acreedores ya habían hecho por primera vez explícita una disposición a acordar a partir de un dado valor. Ellos habían dicho $56,50 por cada bono que originalmente valía 100. Entonces, al poner eso, ya mostraban una predisposición, porque decían: con este valor yo estoy de acuerdo. Era una señal muy clara para el gobierno para saber que con ese valor, un poco menos, porque ustedes han visto en las negociaciones, uno nunca dice la verdad, la mayoría de las veces pide un poquito más. Entonces, si ya los acreedores habían dicho por 56,50 nosotros aceptamos, ese número era cercano a lo que había dicho el gobierno, entonces había una señal clara de una vocación de entendimiento, y ahora el número que se acordó está cerca de los $55 por ese bono que originalmente valía 100 para simplificarlo, digamos. Claro. Esa es la situación. ¿Y qué significa, Francisco, que hayan crecido las acciones una vez conocido el acuerdo, las acciones argentinas hayan crecido? Bueno, esa es una reacción un poco esperable de los mercados. Lo que significa es que las expectativas a futuro de la economía argentina son mejores si se cierra el acuerdo, porque, se despeja el horizonte económico, se accede, no solo el gobierno, sino que las empresas privadas también se les facilita acceder a financiamiento internacional, sobre todo las empresas exportadoras. Eso es fundamental, ¿no? El financiamiento, era clave. Sí, era clave porque, siempre tenemos necesidad de dólares, el Estado y las empresas privadas, sobre todo las que exportan, que cumplen un rol cada vez más importante por la falta de dólares que tenemos, con lo cual no necesariamente para aumentar la deuda, pero solamente para mantener la misma deuda, que año a año se va renovando porque todos los años hay vencimientos. Para eso se necesita un acceso al mercado internacional de crédito, al mercado financiero, y en default obviamente no se puede pedir, con lo cual esto era condición necesaria, no es condición suficiente, pero era una condición necesaria, fundamental, para poder despejar el horizonte y para que la economía argentina pueda crecer los próximos años y recuperarse de la recesión que ya lleva 3 años.
Por eso es que subieron las acciones argentinas, porque mejoraron las expectativas a futuro, era esperable. Es decir, las empresas cotizan más en bolsa, valen más porque bueno, se espera que vendan más, que produzcan más, que haya una recuperación económica que no va a ser de un día para el otro, pero ahora es posible ver una recuperación económica en el horizonte. Claro. Y esto, Pablo, también puede repercutir en las relaciones con otros países, relaciones comerciales. ¿Puede abrirnos más puertas? Puede ser que no abra más puertas, de alguna forma, porque muestra vocación del gobierno argentino a aceptar lo que en la mayoría de los países son buenas prácticas, que son honrar la deuda simplemente, pero creo que el impacto más importante es para la economía local, como decía Francisco, por ejemplo, donde ven los ciudadanos, los de a pie, los que no necesariamente invierten en la bolsa, los beneficios de este canje, por ejemplo, en los puestos de trabajo. Muchas grandes empresas, especialmente durante la cuarentena, para financiarse, ya que no podían trabajar, tenían que emitir títulos para conseguir financiamiento. Con un país en default, el extranjero, el acreedor, el que puede prestarle a esas empresas, dice, si el país no me paga, más duda aún de las empresas de ese país. Entonces se hacía tal vez más caro el financiamiento, y si las empresas no se pueden financiar, no pueden sostener los puestos de trabajo. Entonces, que el país muestre vocación de un arreglo puede repercutir, como explicó Francisco, está subiendo la bolsa, eso es otra forma de decir que baja el riesgo país, bajan las tasas de interés a las cuales se puede financiar el país. Bueno. Eso implica no solo el gobierno, sino que las empresas, si logran financiarse un poco mejor, van a poder mantener los puestos de trabajo, y esa es un poco la lástima de que se haya demorado tanto este acuerdo, que parece cerrar en números que ya se veían hace mucho, y ustedes ven el fuerte golpe que tuvo el empleo en los últimos meses, tal vez podría haber sido un poco más suavizado. Pablo, no tiene más excusas, lo planteo de esta manera. Va a tener que presentar el plan, Guzmán, Alberto, va a tener que haber un plan económico. Así es. Ya me estás pidiendo una fe ahí. Yo creo que no se va a cerrar 2020 con un presupuesto, estoy casi seguro. Sí creo que tienen que presentar una visión, aunque sea, y por supuesto un presupuesto 2021, ya es hora de que cumplan, que como dijo Francisco, esto es un principio de mostrar, querer mejorar el nivel de confianza que hay, es una condición necesaria, pero no suficiente. El plan, el próximo paso. Francisco, tanto que hemos hablado del dólar, tantas oportunidades el año pasado. ¿Qué va a pasar con el dólar ahora? ¿Qué va eso? Ahora va a bajar, el dólar se va a poner va a bajar. Vos decís que baja de nuevo. Ahora te lo va a decir Francisco. ¿Será así, Francisco? Bueno, depende de cuál de los dólares hablemos. El oficial yo no creo que vaya a bajar. Y si baja, bajará un día, pero digo, a mediano plazo, de acá a 6 meses, va a ir subiendo el oficial como vino subiendo desde el principio de año, el dólar oficial. Ahora, los dólares paralelos, digamos, el dólar blue, y de hecho los dólares, el dólar bolsa, digamos, el contado con liquidación, el dólar MEP, ya han bajado, ya ayer bajaron un poco, y yo esperaría que sigan bajando un poco más en estos días. Es decir, y lo mismo el dólar blue, que muchas veces se mueve a la par. Es decir, yo esperaría que se achique la brecha cambiaria entre el dólar oficial y todos los dólares paralelos. Eso seguramente porque, de hecho, el dólar blue subió tanto, no tanto por la pandemia, sino sobre todo cuando se empezó a complicar el tema de la deuda, el tema de la renegociación de la deuda. Con lo cual eso sí es esperable que pase, y eso también, digo, va a mejorar las expectativas de la gente, de la economía, de todos nosotros. Va a hacer que nuestra economía esté un poco más estable, y esto impacta de nuevo en las decisiones de los empresarios de contratar trabajadores, de invertir, en el movimiento que hay en la calle, digamos. Esto estabiliza la economía. Y además, bueno, el dólar oficial, lo que uno viene viendo desde el principio del gobierno es que va acompañando la inflación. Poquito más, poquito menos, pero va más o menos siguiendo la inflación para evitar ni fomentar la inflación, ni por otro lado generar un atraso cambiario, es decir, que el dólar sea muy barato y que de vuelta nos inunden importaciones, que cierren empresas porque no pueden competir. Hay un equilibrio ahí bastante fino, que es lo que el gobierno, yo veo que está tratando de hacer desde el principio, y yo esperaría que sigan en ese sentido, más allá de que en algunos meses lo puedan atrasar más si hay un impacto inflacionario, bueno, pero en el año, digamos, uno esperaría que más o menos
acompañe la inflación al dólar, con lo cual vaya subiendo de a poquito como viene siendo. Pablo, el mercado, para seguir ampliando esta relación que tiene que ver con el dólar, te pregunto qué es lo que crees que va a ocurrir y bueno, y si pensás distinto de esta situación. ¿Tiene que seguir el control del mercado cambiario? ¿Tiene que seguir el cepo? ¿Va a seguir y debe seguir? Va a seguir, creo. Debe seguir por una cuestión de fuerza mayor, no porque me guste. Por lo menos personalmente creo que con cepo no llegan las inversiones, ya sean de afuera o los argentinos que ahorran en dólares no van a invertir porque luego dicen, si no puedo traer el dividendo de mi inversión, entonces tampoco voy a llevar esos dólares a la economía. Entonces, si con cepo no puedes sacar el producto de tu inversión, entonces no vas a invertir y eso a largo plazo hace que el crecimiento sea más lento. Te recuerdo que la Argentina está en un proceso de estancamiento desde 2011, casualmente el año donde empezó el cepo. No creo que sea la única razón del estancamiento, pero uno de los ingredientes fundamentales seguro. Pero ¿qué pasa? Entonces, a largo plazo creo que el cepo es muy malo, pero a corto plazo hay que tener en cuenta que la cantidad de dinero de la economía argentina por tras de la pandemia, la necesidad de emitir para financiar el gasto público, se ha duplicado de un año al otro, la cantidad de dinero. Esa plata, ¿a dónde va a ir cuando termine el miedo de la pandemia y cuando se flexibilice la cuarentena? Si va a ir de golpe al consumo, puede generar un golpe inflacionario, va a ir si es que hay miedo de que no tenga valor el peso, va a ir al dólar. Ahora no tanto, tal vez, si se logra generar confianza, pero como vos ves, si todo eso va al dólar, también generaría o una gran pérdida de dólares del central, o si liberan el precio, un muy fuerte aumento del valor de la divisa. Por lo tanto, creo que para evitar que esa cantidad de pesos golpee al mercado, va a tener que, especialmente el valor de la divisa, va a tener que seguir el cepo. Sí comparto con Francisco que el oficial va a seguir aumentando. En el corto plazo el dólar bolsa tiene que bajar y el blue uno esperaría que siga un poco al dólar bolsa, pero a largo plazo, por supuesto, acá estoy hablando de una parte de corto plazo, 2 meses si se quiere. Claro. El que quiere invertir en dólares en Argentina, si lo ve como una inversión a muy largo plazo, no pierde, es como tampoco gana, cuida su valor. Sí, no se desvaloriza, no se descapitaliza. Exactamente. Bueno, qué Muy tema bien. que tocó Pablo, lo vamos a agendar al tema de la emisión porque es muy atractivo. ¿Dónde va a ir esa plata? ¿Dónde? Si es que hay una plata de más. Algunos dicen que es la plata que no estuvo por la producción y que eso no va a generar. Pero ese es otro debate, otra charla que la vamos a agendar. Francisco, Pablo, muchísimas gracias por formar parte de este último café nuevamente. Muchas gracias a ustedes.